Bienvenidos a Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en lo más profundo de una obra maestra, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Así, un libro fascinante, desde luego. Prepárense para un viaje a través de la experiencia humana, en su forma más cruda, donde vamos a explorar cómo se puede encontrar la voluntad de vivir e incluso prosperar en medio del sufrimiento más inimaginable. No solo por la crudeza del relato de Frankl sobre su experiencia en los campos de concentración nazis, sino también por las ideas que extrae de esa experiencia, dando forma a su enfoque terapéutico. La logoterapia. Exacto, logoterapia. Con su énfasis en encontrar un sentido a la vida, incluso en las circunstancias más adversas. Pero antes de profundizar en la teoría, me gustaría explorar esas 3 etapas que describe Frankl, ¿no? Sobre la experiencia de los prisioneros en los campos. Empezando por la primera, el shock inicial, la negación. Imagínense llegar a Auschwitz después de haber escuchado historias terribles, pero aún así aferrarse a la esperanza de que no te va a tocar a ti. Una negación alimentada por la incertidumbre y el caos. Frankl describe cómo los prisioneros eran divididos a su llegada, algunos a la derecha, otros a la izquierda, sin saber que esa simple decisión podía significar la vida o la muerte. Se aferraban a cualquier ilusión que les permitiera mantener una pizca de esperanza. Es impactante cómo la mente humana se protege ante la adversidad, busca cualquier resquicio de luz en la oscuridad. Pero ¿cómo se transformaba esa negación inicial en la segunda etapa, la apatía? La apatía se convertía en un mecanismo de supervivencia. Los prisioneros se acostumbraban a los horrores, a la lucha diaria por la supervivencia básica. Sus emociones se adormecían. Se centraban en conseguir un trozo de pan, un lugar donde dormir, un momento de respiro. ¿Sí? Frankl menciona, por ejemplo, que la muerte de otros, por tifus, por terrible que parezca, se veía como una oportunidad para obtener algo de comida, ropa o zapatos. Esa descripción me pone la piel de gallina. Ver la muerte como una oportunidad por necesidad es una muestra de la deshumanización que se vivía en los campos y cómo afectaba esta apatía a la percepción del futuro. La pérdida de la esperanza en el futuro era una constante. Los prisioneros perdían la capacidad de proyectarse, de soñar, de hacer planes. Sentían que sus vidas ya habían terminado, que solo quedaban los días que les separaban de la muerte. Es desgarrador pensar en la pérdida de esa dimensión humana tan esencial, la capacidad de imaginar un futuro. Y luego llegaba la liberación. Un momento que debería ser de alegría, pero que se teñía de dificultades. ¿Cómo era esa experiencia? La liberación no era el final del sufrimiento. Muchos experimentaban una mezcla de incredulidad, amargura, incapacidad para sentir alegría. Era difícil para ellos procesar lo que habían vivido, reconectarse con el mundo exterior, con las personas que no habían pasado por lo mismo. Es como si una parte de ellos se hubiera quedado atrapada en ese infierno, ¿no? Incapaces de comprender la vida fuera de los muros del campo. Exacto. Y a eso se sumaba la frustración de no ser comprendidos por aquellos que no habían vivido esa experiencia. La brecha entre los que sufrieron el horror y los que no era inmensa. Una brecha que generaba aún más dolor e incomprensión. Sin embargo, a pesar de todo esto, Frankl observó que algunos prisioneros lograban mantener su coherencia y sobrevivir como era posible, que les permitía aferrarse a la vida en medio de tanta oscuridad. Esa es la pregunta clave que nos lleva al corazón de la logoterapia. Frankl observó que la supervivencia no era solo física, sino también espiritual. Se trataba de encontrar un sentido a la vida incluso en las circunstancias más adversas. Es decir, que la voluntad de vivir se alimentaba de algo más que la simple necesidad de sobrevivir. Hablamos de una fuerza interna, de una búsqueda de significado en medio del caos. Exactamente. Frankl destaca la importancia de las fuentes internas de esperanza. Los recuerdos de los seres queridos, los momentos fugaces de belleza e incluso, por increíble que parezca, el humor. Humor en un campo de concentración. Suena casi imposible de imaginar. Pues sí, aunque parezca contradictorio, el humor era una forma de resistencia. Frankl relata anécdotas de prisioneros que bromeaban sobre cómo las rutinas del campo afectarían su comportamiento futuro, como olvidar que ya no estaban allí y pedir la sopa del fondo de la olla porque era donde estaban los pocos guisantes. Una forma de mantener la humanidad, de no dejarse vencer por la deshumanización. Y ese sentido significado se manifestaba también en las decisiones que tomaban los prisioneros. Sin duda, en un entorno donde la libertad era un lujo, las pequeñas decisiones cobraban una importancia vital. Por ejemplo, cuando eran obligados a trasladarse a otro campo, que los guardias describían como campos de relajación, pero que en realidad podían ser las cámaras de gas, la decisión de resistirse o aceptar su destino se convertía en un dilema moral de gran peso. Un dilema que nos lleva a la esencia de la libertad humana. La capacidad de elegir incluso en las circunstancias más extremas. Pero más allá de la elección,
¿Qué ejemplos concretos de valores y humanidad observó Frankl en los campos? A pesar del hambre y la desesperación, muchos prisioneros se aferraban a sus valores. Frankl describe con gran emoción cómo algunos compartían su pan con compañeros que estaban muriendo de hambre, a pesar de que ellos mismos estaban en una situación similar. Esos actos de compasión, de solidaridad en medio de la tragedia son un rayo de luz que nos recuerda la capacidad humana para el bien, incluso en las circunstancias más terribles. Exactamente, esos pequeños actos de bondad y resistencia eran una forma de reafirmar su humanidad y encontrar un sentido a su existencia. Un tema que exploraremos más a fondo en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Retomando el hilo de nuestra conversación, volvemos a esa pregunta, ¿no?, que nos planteábamos al principio. ¿Cómo lograron esas personas sobrevivir a tales horrores? A partir de sus observaciones, Frankl desarrolla la logoterapia, una terapia centrada en el sentido de la vida. Es decir, que la voluntad de encontrar un propósito, una razón para seguir adelante, se convertía en un motor de supervivencia. No se trata de un simple optimismo, sino de algo más profundo. Exacto. Frankl no habla de negar el sufrimiento, sino de encontrarle un sentido, un significado que nos permita trascenderlo. Observó que aquellos prisioneros que se aferraban a un propósito, a una meta, mostraban una mayor resistencia y fortaleza. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué ejemplos concretos menciona Frankl en el libro? ¿Dónde encontraban esos prisioneros el sentido en medio de tanta adversidad? Las fuentes de significado eran diversas. Para algunos era el amor a sus familias, la esperanza de volver a verlos. Para otros eran sus valores, su fe, que actuaban como un faro en la oscuridad. Incluso en las pequeñas secciones, como ayudar a un compañero o disfrutar de un instante de belleza en medio de la desolación, encontraban una razón para seguir adelante. Es fascinante cómo la mente humana es capaz de encontrar esos destellos de luz, ¿no?, en las situaciones más extremas. Y esto confirma la idea central de la logoterapia, que el ser humano está impulsado por una voluntad de sentido, una búsqueda innata de propósito. Precisamente, y esta búsqueda no se limita a situaciones extremas, sino que es un motor fundamental en la vida de cualquier persona. De hecho, Frankl menciona un estudio realizado en la Universidad Johns Hopkins, donde se les preguntó a los estudiantes qué consideraban como el centro de su vida. ¿Y qué respondieron? ¿Cuáles eran las prioridades de esos jóvenes? El 78% de ellos respondió encontrar el sentido y propósito a la vida, una cifra que nos invita a reflexionar sobre la importancia de esta búsqueda en la sociedad actual. Sin duda, un dato revelador. Y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Existe una respuesta universal? ¿Un manual que nos diga qué debemos hacer para encontrar la felicidad? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y Frankl, desde la logoterapia, nos invita a abandonar esa idea de un sentido único y universal para la vida. Cada persona, en cada momento, debe encontrar su propio sentido, su propia razón de ser. Es decir, no se trata de encontrar una respuesta preestablecida, sino de construir nuestro propio camino, de descubrir qué es lo que realmente nos llena, nos motiva, nos hace vibrar. Exactamente, y ese camino se construye a través de nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra forma de afrontar los desafíos. Frankl nos recuerda que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos elegir nuestra actitud frente a ellas. Y esa elección, esa libertad interior, es la que nos permite encontrar el sentido, incluso en las situaciones más difíciles. Pero ¿cómo podemos cultivar esa libertad interior? ¿Qué herramientas nos ofrece la logoterapia para encontrar nuestro propio sentido? Una de las herramientas más interesantes es la intención paradójica. Un nombre un tanto peculiar. ¿En qué consiste? ¿Se trata de alguna especie de meditación o técnica de relajación? Es una técnica que se basa en un principio psicológico muy curioso. Cuando tememos que algo suceda, es más probable que ocurra. En cambio, si intentamos provocarlo, es menos probable que pase. Suena un poco contradictorio. ¿Podrías darnos un ejemplo para entenderlo mejor? Claro, imagina una persona que sufre de insomnio. Cuanto más se esfuerza por dormir, más le cuesta conciliar el sueño. La intención paradójica en este caso consistiría en intentar mantenerse despierto. Al dejar de luchar contra el insomnio, al aceptar la posibilidad de no dormir, la ansiedad disminuye y el sueño llega de forma natural. Es decir, se trata de romper el círculo vicioso del miedo y la anticipación negativa. Dejar de luchar contra lo que nos angustia y paradójicamente encontrar la solución. Exactamente. Y esta técnica se puede aplicar a otras situaciones, como la ansiedad social o las fobias. Se trata de enfrentar nuestros miedos de una forma inesperada, rompiendo el patrón habitual de respuesta. Una herramienta poderosa para gestionar nuestras emociones y afrontar los desafíos, ¿no? Con una nueva perspectiva. Pero la logoterapia no se limita a técnicas terapéuticas. También nos ofrece una visión holística del ser humano, una invitación a vivir una vida plena de sentido. Así es. Frankl describe 3 vías principales para encontrar el sentido: la creación, la experiencia y la actitud frente al sufrimiento. Me interesa conocer más
sobre esas 3 vías. Empecemos por la primera, la creación. ¿A qué se refiere exactamente? La creación se refiere a la realización de un proyecto, a la expresión de nuestro potencial, a través de una obra, una acción, un legado. Puede ser un trabajo artístico, una empresa, una familia, cualquier cosa que nos permita dejar nuestra huella en el mundo. Es decir, aportar algo al mundo, construir algo que trascienda nuestra propia existencia, dejar un legado que inspire a otros, que contribuya a un bien mayor. Exactamente. Y la segunda vía, la experiencia, se refiere a la capacidad de conectar con la belleza, el amor, la naturaleza, las relaciones humanas. Se trata de abrirnos a la experiencia, de saborear los momentos presentes, de encontrar la plenitud en las pequeñas cosas. Vivir con intensidad, con los sentidos despiertos, apreciando la riqueza de la vida en todas sus formas. Disfrutar de un atardecer, de una buena conversación, de un abrazo sincero. Encontrar la belleza en lo cotidiano. Precisamente. Y la tercera vía, la actitud frente al sufrimiento, es quizás la más desafiante, pero también la más reveladora. Frankl nos recuerda que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero que podemos elegir cómo afrontarlo. Esa es una idea que me impacta mucho. No se trata de negar el dolor ni de buscarlo, sino de encontrarle un significado, una enseñanza, una oportunidad de crecimiento. Pero ¿cómo podemos convertir el sufrimiento en una fuente de sentido? ¿Cómo podemos encontrar la luz en medio de la oscuridad? No se trata de buscar el sufrimiento ni de glorificarlo, sino de encontrarle un significado, una enseñanza, una oportunidad de crecimiento. Frankl, desde su experiencia en los campos de concentración, nos enseña que incluso en las situaciones más extremas podemos elegir nuestra actitud, podemos encontrar una razón para seguir luchando, para mantener la dignidad, para ayudar a otros. Es decir, que el sufrimiento puede ser una prueba, pero también una oportunidad para descubrir nuestra fortaleza interior, nuestra capacidad de amar, de perdonar, de trascender nuestras limitaciones. ¿Y qué ejemplos concretos nos ofrece Frankl para ilustrar esta idea? Frankl nos ofrece un ejemplo conmovedor en el libro. Un hombre acude a su consulta, desolado por la muerte de su esposa, y Frankl le pide que imagine que la situación fuera la inversa, que él hubiera muerto primero. El hombre se da cuenta de que su sufrimiento, por terrible que sea, le ha ahorrado a su esposa el dolor de perderlo a él. Y esa perspectiva le ayuda a encontrar un consuelo, un sentido a su dolor. Un ejemplo que nos invita a reflexionar sobre el poder de la perspectiva, la capacidad de encontrar un significado incluso en las situaciones más dolorosas. No se trata de negar el dolor, sino de encontrar la manera de integrarlo en nuestra historia, de aprender de él y seguir adelante. Exactamente. Y la logoterapia, en esencia, nos invita a cultivar esa capacidad, a convertirnos en autores de nuestra propia historia, a encontrar nuestro propio sentido en este viaje que llamemos vida. Un viaje que, con sus luces y sus sombras, puede ser una experiencia plena de significado si sabemos cómo afrontarlo. Y creo que esa es la gran enseñanza de El hombre en busca de sentido. No importa cuán adversas sean las circunstancias, siempre podemos elegir nuestra actitud, nuestra respuesta. Sin duda, la libertad interior, la capacidad de elegir cómo reaccionamos ante lo que la vida nos presenta, es un tesoro invariable. Y esa libertad, según Frankl, es la que nos permite encontrar el sentido, incluso en medio del caos y el sufrimiento. Es una lección que resuena profundamente, que nos invita a mirar hacia adentro, a conectar con esa fuerza interior que todos llevamos dentro y a partir de esa conexión construir una vida con propósito. Una vida que refleje nuestros valores, nuestras aspiraciones, nuestro propio y único sentido. Una vida que, como decíamos al principio, no se define por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de encontrarle un significado, de convertirlo en una fuente de crecimiento y aprendizaje. Y esa búsqueda de sentido, ese viaje interior, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Nos permite trascender las circunstancias, encontrar la belleza de lo cotidiano y construir un legado que inspire a otros. En definitiva, el hombre en busca de sentido no es solo un testimonio de la resistencia humana ante la adversidad, sino una guía para encontrar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Para vivir una vida plena de significado. Bueno, creo que con esta reflexión hemos llegado al final de nuestra inmersión en El hombre en busca de sentido. Un libro que sin duda nos deja con mucho en qué pensar, con muchas preguntas por responder. Y sobre todo con una invitación a la acción, a la búsqueda de nuestro propio sentido, a la construcción de una vida que refleje nuestra esencia, nuestras aspiraciones más profundas. Y ahora a la pregunta que nos queda a cada uno de nosotros es, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿Qué te impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos, a construir un futuro que valga la pena vivir? Esperamos que esta inmersión en las ideas de Viktor Frankl les haya brindado herramientas, perspectivas y sobre todo, inspiración para continuar su propia búsqueda de sentido. Hasta la próxima inmersión.